compañerito. Oye, 11:23 ya de la mañana. Daniel se fue raudo ahí al Parque O'Higgins para hacer un contacto más ratito y ver cómo están todas las preparaciones, cómo se vive ahí el 18. Pero yo ahora les quiero mostrar este libro que se llama Falsas Denuncias de Javier Rebolledo. Es un compilado, ¿no es cierto?, una investigación de casos verídicos de padres que fueron falsamente acusados de abuso sexual. Javier, te doy las gracias por acompañarnos hoy día. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Bien. Oye, súper interesante, ¿no es cierto?, la temática de este libro, que además ya va en su tercera edición, ya va casi para la cuarta. Sí, ha sido un éxito de sacar una ventas. cuarta. Sí, la verdad que ha sido muy leído, ha sido un éxito desde el punto de vista editorial. Así es. Aquí, bueno, vamos a conversar, ¿no es cierto?, sobre dos casos puntuales que son como los más conocidos, ¿no es cierto?, Rodrigo Saavedra y el caso Tocornal. Tocornal estuvo 10 años preso. 10 años preso, sí, por una denuncia de abuso sexual, y posteriormente, cuando ya estaba libre, apareció su hijo para decir que todo lo que había señalado era falso. Su principal denunciante, digamos, se desdijo absolutamente, sí, y hoy día está muy cerca de su papá. Ahora lo que uno se pregunta es qué pasa con la justicia, qué pasa con los peritajes, qué pasa con todo el sistema en el cual uno confía, sí, digamos, y que falló, y que fue muy claro en decir que era culpable este caballero. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir un libro con esta temática, a investigar estos casos? Básicamente, desde el punto de vista periodístico, darme cuenta de que era mucho más frecuente de lo que yo pensaba. Digamos, yo al principio creía que no existía este tema, pero lo que me di cuenta es que existía, si tú quieres, una suerte de autocensura, porque es tan grave el mote, digamos, cuando acusan a una persona de esto, que se produce un autosilenciamiento. Convengamos que yo creo que ni el Tila, ni el asesino del silencio de los inocentes, digamos, por poner algo, debe ser tan grave, digamos, como que a una persona se le acuse de abusar sexualmente de sus propios hijos. Y frente a eso, el silenciamiento, la autofuna, el miedo a la funa, digamos, el miedo al que dirán, de que es algo irreversible, en el sentido de que si a una persona le acusan de esto, poco importa después si es inocente o culpable, porque en todos los seres humanos, dentro de los cuales me incluyo, digamos, claro, opera un autocuidado con ese bien que se está custodiando, que son nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, frente a eso es como, si está la denuncia, mira, por si acaso, mejor poner un ojo, y se genera, digamos, ahí un juicio que es casi natural, y por eso es tan grave. Esto te lo estaba explicando tú me preguntaste que por qué, digamos, cómo me fui dando cuenta yo esto, y por qué yo me di cuenta de que había tanto silenciamiento frente al tema, y por qué era tan masivo. Ahora que se ha hablado mucho más del tema, si tú le preguntas a alguien, prácticamente no hay nadie que no conozca a alguien cercano que le haya pasado algo parecido. Yo conozco a alguien, mi tío, o tengo un amigo que bla, bla, o un primo de una persona. Entonces, si está así de masificado, me dije en un comienzo, cuando empezamos, digamos, a conversar de esto más profundamente, es porque algo está pasando en este país, porque algo, digamos, se está modificando, digamos, se está mal utilizando como para que esto sea una herramienta. Y me di cuenta de que fundamentalmente esto se ocupa en causas donde hay separaciones conflictivas, donde los intervinientes, digamos, padre y madre, hombre y mujer, se han dicho y se han hecho de todo. Es decir, no se trata del caso de una mamá que llega corriendo a la asistencia pública o a la clínica con su hijo o su hija para decir que le acaba de contar que su padre abusó sexualmente. No, son causas que llevan larga data de peleas. O sea, ese sería el móvil, dices tú. Es parte de una estrategia judicial en lugares, bien macabra, además. Momentos conflictivos, digamos, en que uno puede haberle dicho al otro que era un mal cuidador de su hijo, el otro responde con la demanda de cuidado personal de ese hijo. Frente a esa amenaza, asesorado todo esto por abogados, evidentemente, se llega a la conclusión de una de las partes, generalmente la que tiene el cuidado personal, la que puede hacerlo, la que tiene el poder sobre lo. En Chile es la madre. En otros países del mundo, donde el cuidado personal está dividido igualitariamente entre padres y mujeres, digamos como en los países escandinavos, las falsas denuncias siguen existiendo, pero están divididas igualitariamente entre hombres y mujeres. Es decir,
es un tema de poder. Si es que está mal distribuido el poder, se transforma en un tema se puede llegar a transformar en un tema de género, digamos, claro, como acá. Pero aquí como culturalmente, ¿no es cierto? Somos las mamás quienes tenemos principalmente el cuidado personal de nuestros hijos. Son las mamás las que más lo utilizan, las que tienen más poder. Pero espérate, porque en el fondo es bien siniestro, ¿no es cierto? Y yo me imagino que tú te diste cuenta aquí, pudiste sacar tus conclusiones de todas las investigaciones que realizaste. Es bien siniestro porque uno quiere lo mejor para sus hijos. Ahora, al tener esa motivación perversa, ¿no es cierto?, de querer tener el poder, de querer castigar al otro frente a, no sé, el no pago de pensión alimenticia o qué sé yo, infidelidades, distintos conflictos que hay dentro del matrimonio, violencia, qué sé yo, utilizar a tus hijos, porque tú ahí, perdona la expresión, le cagas la vida para siempre. Sí, pues. Ahora, los hijos se empiezan a utilizar mucho antes, ojo. Yo creo que muchas de las personas que fuimos hijos y que tuvimos amigos, que tuvimos primos, o sea, pocas veces yo creo que, o pocos no conocemos lo que es que los hijos estén en medio de las peleas de los padres, ¿cierto? Donde, no estoy hablando de mi caso, estoy hablando en general, digamos, donde mira, tu papá se gasta toda la plata con la amante ahora que se fue, o tu mamá se va al gimnasio en vez de estarte cuidando y ayudándote en las tareas, y tú te das cuenta que hay dos polos, digamos, que están separados irreconciliablemente por las razones que tú quieras, digamos, por una infidelidad, por ejemplo, pero que en determinado momento empiezan a utilizarlos a los hijos en un nivel mucho más bajo, no en este nivel, este es el nivel más alto, cuando el niño se lo inocula por la falsa denuncia de abuso sexual, donde ya, digamos, la cuestión ha hecho explosión. Pero antes de eso, hay muchos indicadores donde los hijos empezaron a ser parte de una guerra entre dos padres de la cual nunca debieran haber sido parte. Y este tema, ¿no es cierto?, bien macabro por lo demás, empieza ahí la madre como a decirle, oye, tu papá te hizo tal cosa, tu papá te tocó y es inapropiado. ¿Cómo, de acuerdo a tu investigación, cuál es el modo de operar? ¿Qué es lo que tú ves que puede verse en varios casos a la vez? Hay varios, digamos, posibilidades. En algunos casos, por ejemplo, no hay relato del niño o la niña y está el relato de la mamá o de la abuela, o etcétera, o de ese núcleo, digamos, que está dentro de una conflictiva. En otros casos, hay ciertas edades en los niños y en las niñas en que viven entre el mundo de lo real y la fantasía. Y en ese periodo es muy fácil, digamos, la inoculación manipular en el fondo. De un relato, sí, la manipulación de un relato. Y hay otros casos en que están más grandes, como por ejemplo el caso de Jazmín Carro en Argentina, digamos, que ha sido conocido ahora, en que puede haber en algún momento una motivación personal del propio hijo, ya sea porque le da rabia lo que hizo el papá o por una identificación también con la madre, por salvar, digamos, una situación que puede ser de violencia, de infidelidad, etcétera. No hay que olvidar que el primer cariño, digamos, yo creo, o la leche materna, digamos, viene por el lado de la mamá. Si los niños se quedan generalmente bajo el cuidado de la mamá cuando se producen las separaciones, esa es su primera lealtad, la persona que los cuida. Los niños necesitan cuidado. Y la persona que los cuida, que está ahí todos los días en la casa, desde que ellos se duermen hasta que ellos se levantan, son los cuidadores. Sí, entonces, con el cuidador que estén, se produce generalmente esa identificación. Wow. Bueno, dentro de los casos, ¿no es cierto?, que tú investigaste, de los más emblemáticos aquí de falsas denuncias, y yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, es el caso Tocornal. Sí. Porque estuvo 10 años preso. Sí, y pudo haber salido antes, digamos, porque... Cuéntanos un poco desde el principio para que nos resuene un poco más el caso Tocornal. El caso Tocornal fue un caso famoso en Chile porque inauguró la reforma procesal penal que prometía justicia para todos, digamos, y fin a los privilegios de los ricos. Entonces, dentro de eso aparece este caballero que tiene un apellido vinoso, ¿cierto?, que tiene una posición, si tú quieres, privilegiada dentro de la sociedad, es una persona exitosa, ¿cierto? Es como un ícono que se podría poner ahí, que uno dijera wow, y se lo acusa, como estamos hablando, de la peor cuestión del planeta: abusar sexualmente a sus 2 hijos y violar a uno de sus hijos. Es decir, vuelvo a lo mismo, ni el silencio de los inocentes, digamos, ni el asesino del silencio de los inocentes es tan malo como lo que se plantea, digamos, dentro de este caso. Y la sociedad fue absoluta dentro de esto e inmediata,
¿cierto? Porque hay un tema ahí, digamos, de rencor, si tú quieres, o no sé cómo llamarlo, pero cuando surgen esto, o de morbo puede ser, ¿cierto? Sí, cuando también, surgen estos íconos. Porque cuando uno escucha un caso de abuso, y ahí, claro, hay una diferencia entre una persona más humilde, ¿no es cierto? Pero aquí, que era una persona ABC1, llamémoslo así, con un apellido rimbombante y todo, de partida ya que te hablen del abuso de un hijo, claro, de la violación, abuso sexual de un hijo, uno al tiro ya es como culpable. Exacto. O sea, no hay paso para que uno tenga una duda, uno no espera ver la resolución de la justicia. Exactamente. Además, lo que hay que entender es que, es decir, el abuso sexual existe, el abuso sexual es real, el abuso sexual infantil es real y es gravísimo, digamos, y no es poco, tampoco en términos numéricos. Entonces, es una cuestión que hay que abordar. Y en este caso, claro, se suman una serie de factores, digamos, la Fiscalía que está investigando esto asume como verdad por su posición dentro del sistema, ¿cierto? Fiscalía y Defensoría, la Fiscalía tiene que acusar y acusa con mucha fuerza. A Tocornal se consiguen, digamos, o sea, se elaboran peritajes, los peritajes dan por cierto o por verosímiles los testimonios de los niños, etcétera, y este caballero el año 2006 ya se termina su segundo juicio, se hicieron 2 juicios, se declaró nulo el primero y se va preso y pasa 10 años dentro de la cárcel. Sus hijos se cambian el apellido, siguen haciendo su vida y él después de 10 años sale de la cárcel y pudiendo haber salido antes, en 8 años más o menos, él se niega porque tiene que aceptar su culpabilidad y manifestar arrepentimiento. Y como no está dispuesto, se quedan 2 años más. Y cuando sale libre, más o menos como a los 2 años de salir libre, su hijo, el que prácticamente yo te diría que es el que lo metió preso, digamos, el que era mayor, el que tenía un relato más elaborado, etcétera. El otro hijo, prácticamente, cuando primero lo entrevistaron no tenía relato, después fue apareciendo, es una cuestión distinta. Este hijo fue el que se acercó a él. ¿Qué edad tenía ese hijo cuando supuestamente había sido abusado? Si no me equivoco, tenía 7 años, o 8 años, por ahí, 7 años, por ahí, 8 años. Sí, por ahí, más o menos. A esa edad empezó él con su relato en el fondo. Sí, a esa edad empezó con su relato. Wow. Y digamos, y explicó, yo lo entrevisté para el libro, digamos, y me explicó por qué hizo lo que hizo, digamos, y cómo lo hizo. Oh, qué duro, porque es como... Y cómo engañó todo el sistema, en el fondo, este sistema que se manifestaba monolítico. Yo no veía a los abogados argumentando por qué esto era verdad, digamos, y hoy día no dicen nada. Hoy día están en silencio todas esas personas que fueron parte de esto, digamos, todos los peritajes, etcétera, cuando este hombre, porque es un hombre ahora, un hombre universitario, un hombre bien formado, un hombre que está incondicionalmente al lado de su papá. Y su papá le tendió la mano también porque siempre entendió que su hijo fue una víctima de este sistema, ¿cierto? Por las razones que haya tenido el niño para inventar o la niña para inventar una cosa, nunca es culpable. No, porque era un menor de edad, víctima. O sea, claro, un niño, siempre, y además va a tener que vivir con esa culpa probablemente toda la vida. Exacto. ¿Cómo te quitas la culpa? Independiente que ese niño en el fondo fue manipulado, igual va a vivir con eso. Claro. Y su papá está peleando hasta ahora con el testimonio de su hijo, está peleando su inocencia en la Corte Suprema porque le interesa, digamos, probarlo. Y es una cuestión dramática porque se está muriendo. O está, no sé si se está muriendo, no quiero adelantarme, pero está en una situación muy grave hoy día, está en una situación complicada y está peleando esto en la Corte Suprema. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando pudiste entrar a hablar con Tocornal? Cuando lo entrevistaste para tu libro. Una persona con mucho hambre de que se supiera la verdad. O sea, muy afectada, evidentemente, por esta mentira, porque te cambia todo, digamos. Su vida quedó cortada, la vida de un exitoso, digamos, ejecutivo bancario, a un pedófilo y pedófilo de sus hijos. Además de ¿Y dentro de la cárcel? ¿Qué significó eso para él? Él me dice que logró instalar, digamos, la visión de que él era inocente, porque siempre, digamos, peleó lo mismo, porque nunca se quedó tranquilo, porque siempre se resistió. Y de alguna manera, dentro del ambiente canero, como se dice en la cárcel, se dieron cuenta de que este caballero
era, digamos, redundante y seguía con este tema, digamos, y le interesaba leer en los diarios y sacaba recortes si es que aparecía una noticia. Entonces, no era una persona que, independiente que todos los presos dicen que son inocentes, esta era una persona que no se quedaba tranquila adentro de la cárcel y que afuera tampoco se quedó tranquila, digamos. Entonces, se decía, me acuerdo, dentro del momento que no manifestaba emociones. Entonces, esa era una razón para que la opinión pública, nosotros, digamos, lo consideráramos culpable. Bueno, ¿te acuerdas del caso Matute Jones? Que al hermano también se le calificaba como que no tenía emoción, claro. Y como la gente empezó como a lucubrar que ahí había algo raro. Exacto. Y eso yo creo que ahí estamos llegando a un problema grave porque todos somos distintos. Digamos, Tocornal me dijo, por ejemplo, en ese sentido que yo lo interpreté como una forma de orgullo, de dignidad. Yo no ando haciendo show. Yo no soy circo, yo lloré muchas veces, pero yo no lloro para la televisión, ¿me entiendes? Entonces, eso que una persona puede identificar y puede decir, este gallo es un psicópata, porque no lloró, claro. Porque no manifestó pánico, puede ser una persona que sea distinta a ti, y eso es parte de la diversidad, y no por eso tienes que acusarlo o hacer sumatorias que no corresponden, digamos. Como no manifiesta emociones, como está acusado de esto, entonces, para mí es culpable. Eso no me corresponde a mí, no te corresponde a ti, no le corresponde a nadie. Creer o no, aplicar yo te creo o no te creo dentro de este tipo de cosas significa automáticamente eliminar un principio fundamental que nos rige, que es la presunción de inocencia. En un caso, en cualquier caso, digamos. Bueno, es como un poco, y ahí quiero preguntarte cuál es tu opinión respecto al caso de Cristian Campos y Rafaela Di Girolamo, que un poco estamos hablando lo mismo. Yo creo que es un caso horroroso. ¿Por qué? Porque dividió a una sociedad en torno a lo que estamos hablando. Te creo, me caes bien, no te creo, amiga, digamos, por la razón que tú quieras, de género, pero es, te creo, no te creo. Y la gente además se iba dando vuelta, porque si te fijas, los fallos iban cambiando. Un fallo de primera instancia, digamos, que poco tenía, digamos, realmente de fundamento, dice, esto es así y no hay ninguna duda. Después, la Corte de Apelaciones, digamos, revoca eso porque dice, ¿sabes qué? Este juicio no cumplió con las garantías mínimas, por ende, no se puede acreditar la participación en el hecho. Es decir, no se puede decir que fue culpable. Y después tenemos una persona, que es Rafaela Di Girolamo, que aparece en todos los medios de comunicación a través, digamos, de The Clinic, llamando agresor a esta persona. Tienes una familia destruida, a hermanos identificados con un lado, tienes una hermana de esos hermanos que probablemente no va a poder vivir, digamos, ni va a poder disfrutar a sus hermanos. Tiene, yo creo, una situación muy difícil y gente entre medio, nosotros opinando de un lado para el otro y un patrocinio de una organización, y esto creo que es grave, de gente que ha sido validada por nosotros como sociedad por el dolor que sufrieron. Es decir, todos nosotros empatizamos con la gente de la Fundación para la Confianza, ¿cierto? Así que asumen una posición como organización de yo te creo absoluto. Es decir, y lo hacen saber además por los medios de comunicación, por todos los medios de comunicación, digamos, señalando que esta persona es, digamos, es totalmente culpable. Entonces, la pregunta es ahí, ¿qué queda para la justicia? ¿Qué queda después de esta familia? ¿Y qué rol y cómo nos planteamos nosotros frente a esto? Es decir, ¿estamos realmente siendo justos, equidistantes, o estamos dejándonos llevar porque, digamos, este es hombre, esta es mujer, este tipo me cae mal, ella me cae bien, etcétera? O sea, hay elementos de los cuales nosotros no podemos ser parte, aunque nos entretenga. Claro, no aunque debiéramos... existe el morbo, no debiéramos resistirnos un poco a eso. Exactamente, y no debiéramos juzgar algo que la justicia ya determinó. Porque finalmente, ¿no es cierto?, ponemos en entredicho a la justicia y le creemos fervientemente a una persona porque dice fui abusada. Claro. Y porque, claro, históricamente o culturalmente, como lo quieran llamar, siempre hemos pensado que cuando una persona dice fui abusada, se le cree fervientemente. Porque es muy difícil denunciar, digamos, porque hay una relación asimétrica, etcétera. Porque cuando la denuncia es verdadera, todos esos factores se dan, digamos, de que es muy difícil denunciar. Entonces, se dice, bueno, esto es muy poco probable, digamos, que sea así. Ya hay una situación de poder donde hay una persona que evidentemente es más famosa, digamos, tiene más prestigio, y esta persona, y se dice, bueno,
evidentemente lo tiene que estar denunciando porque es cierto. Y todos nosotros, dentro de los cuales me incluyo, hacemos esa reflexión, porque es imposible que con la gente pública y con los casos públicos no nos resuene, si no, no existiría la opinión pública. O sea, lógico. Tampoco hay que ser en ese sentido ingenuo y decir no vamos a tener opinión. Todos tenemos opinión de la fama. Podemos admirar la fama, secretamente podemos sentir un poco rencor hacia la fama. Entonces, se dan una serie de factores que están cruzados ahí, digamos, y que están funcionando todo el tiempo. Y es increíble, ¿eh? Como bien dices tú, uno empieza a cuestionar cosas, porque uno, claro, dice como, bueno, ella fervientemente sigue insistiendo, ¿no es cierto? Y habla de su abusador. Por otro lado, él tiene a su familia dividida y uno empieza a pensar, ¿y por qué los otros hijos están en contra de él? Y uno se arma toda una idea que a lo mejor no es. Exacto. Porque uno siempre piensa, o sea, uno no piensa en que a lo mejor existen, como bien tú lo investigaste aquí, denuncias que son falsas, claro, motivadas por X cosas. Que no son la mayoría. Que no son la mayoría, que no son todas las mujeres, que no son la mayoría, digamos, las mujeres, pero que hoy día, en este Chile, país actual que estamos viviendo, lamentablemente, y esto te lo van a decir jueces de familia, jueces de garantía que se me han acercado, peritos judiciales, se instaló un negocio en que no cuesta nada a una persona que denuncia falsamente alejar automáticamente a un padre de sus hijos, digamos. Y eso es parte de una estrategia judicial que gana juicio. Es como si nosotros estamos jugando cartas y tú vas subiendo la apuesta y yo voy subiendo la apuesta y tú sacas la carta ganadora. No te va a pasar nada a ti, digamos, si es que me denuncias falsamente. Nada. Claro, pero por otro lado, yo pienso, o sea, frente a una denuncia que no sabemos que es falsa, la justicia tiene que hacer una separación. Porque si fuera verdadera, ¿cómo vas a dejar a esos niños con ese padre o con esa madre abusadora? Porque aquí no estamos hablando de género, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces al final es como bien... Es complicado y el sistema debiera tener, digamos, las herramientas para reaccionar. Acá cuando sucede eso, el padre es separado, lógicamente automático. ¿Qué es lo que pasa después? Entra a tallar un organismo que se llama los organismos de diagnóstico, que son fundaciones, corporaciones privadas, pero que prestan solamente servicio a los juzgados de familia. ¿Qué dice este organismo? Digamos que le pagan una cantidad de plata por ese caso y listo. Digamos, dice básicamente, cuando son estos casos, mire, acá juez, ojo, o jueza, hay una alta conflictividad previa, hay años. El niño o la niña no presenta indicadores de abuso sexual, el papá no hay resistencia al padre, etcétera. Hay una posible instrumentalización del sistema. Entonces dice, pero este niño, esta niña igual ha sido dañada. Entonces, pasémoslo a un programa, por ejemplo, de reparación en maltrato y abuso sexual, que tiene el abuso sexual también como misión, pero sobre todo una reparación en maltrato grave. Y se recomienda pasar a ese niño a ese programa. Ese programa puede llegar a tener 1 año de lista de espera. Y cuando atiende al niño o la niña, funciona igual que los colegios subvencionados con financiamiento compartido que habían antes, que es que falsificaban las listas de clases porque les conviene tener a más niños presentes para recibir más plata. Los PRM, que son estos organismos, funcionan de esa manera, reciben una remesa fiscal mensual y eternizar un proceso les significa más lucrativo que cortar un proceso. Entonces lo primero que hacen es que van en contra del lineamiento del juez que le dice atienda a todo el grupo familiar y el PRM dice, a ver, lo que hizo el organismo diagnóstico yo no lo valido, yo tengo que ver a este niño, acá hay una, y ahí entra la perspectiva de género malentendida, acá hay una madre responsable que hizo una denuncia, yo por lineamiento técnico no trabajo con un potencial agresor sexual. Así que ese papá que estaba esperando 6 meses que le hicieran el diagnóstico que fue positivo, después tiene que esperar 6 meses, 1 año que atiende un PRM y el PRM por principio lo deja fuera. Cuando termina la intervención del PRM, ese papá ya lleva 2-3 años alejado de su hijo, se rompió el vínculo, increíble, muchas veces de forma irreversible y definitiva. Los papás que pelean esto tienen que enfrentarse que tienen que pagar ellos mismos sus peritajes privados, abogados, son carísimos y ahí entra dentro de esta industria porque está privatizado el sistema. Tú pagas por tus peritajes que me hacen pedazo a mí, psicólogo, asistente, yo pago por mis peritajes que me peritan a mí positivamente y a ti te hacen pedazo y después el juez ve los peritajes de lado y lado y los tarja, digamos de alguna manera, el sistema queda en nada, ese papá es revinculado con mucha dificultad, no se le da un cartón de inocencia, sino que se le da un archivo provisional en 50% de los casos y con eso nunca se logra probar
que fue una falsa denuncia. Un papá revinculado. Claro, eso es importante, porque no es que, claro, tú no tienes nada para mostrar que, oye, fui falsamente denunciado, nada. Yo soy inocente. Tienes que pelear hasta las últimas consecuencias, ir probablemente en una causa, una demanda, una querella, llegar a la Corte Suprema. O sea, tienes que contratar abogados, que ya son caros, te quedaste sin trabajo, te quedaste sin red de apoyo, porque todo el mundo piensa que tú eres culpable. Estuviste 3 años alejado de tu hijo y nadie te hizo nada, nadie te ayudó en nada, y el sistema lo único que hizo fue revincularte y decirte tácitamente: siéntete feliz porque te revinculé con tu hijo. Y lo peor de eso es que al obtener solamente el archivo provisional, ese padre que está revinculado, si es que ese padre va y se querella, lo más probable es que aparecen nuevamente indicios, nuevas develaciones en la causa, se reabre la causa en su contra y puede salir y automáticamente es alejado de nuevo 3 años. Entonces, ¿qué gana? O motivación le puede quedar a una persona. Entonces, cuando dicen, mira, la falsa denuncia en realidad está comprobado que existe entre un 2, un 5, hasta un 10% más o menos, que es mucho en todo caso, es muy alto llegar a un 10%, no conocen esta posibilidad, digamos, esta cifra de la cual estamos hablando, que es negra, porque, como te digo, no están las posibilidades, las garantías hoy día para que eso se esté reflejado en el sistema judicial. Dicen es un 10%, eso lo ha dicho incluso la Fundación para la Confianza. Un 10%, que es mucho, insisto. Sí, claro. Pero imagínate con toda esta otra cantidad de personas que ya cacharon, en el fondo, que es tirar y abrazarse. Oye, ¿cierto? Y lo otro que llama la atención es que no hay sanción tampoco para la persona que denunció falsamente y que engendró, ¿no es cierto?, toda esta cosa tremenda de una persona que fue acusada injustamente. Es al revés, de hecho, es al revés. Mira, hay casos emblemáticos, como el caso de Corporación Acogida, por ejemplo, que ha sido denunciada por The Clinic, digamos, y ha recibido querellas también, que se descubrió que copiaban y pegaban los nombres de los niños en los informes y se equivocaron, es decir, hacían informes lapidarios que estaban hechos prácticamente como por cartilla en contra del padre y les sacaban solo el nombre, y en algunos casos se les olvidó sacar el nombre y le entregaron esos informes a la justicia y los papás lo leyeron y dijeron: aquí me están haciendo pedazos, pero este nombre de este niño no es mi hijo. Y le pasó a otro, y le pasó a otro, y hay hoy día un padre, por ejemplo, que está querellado por eso y se ha descubierto eso respecto, o sea, a ese grado de inmoralidad hemos llegado, digamos, lo que estamos hablando de cuánto vale un niño. ¿Cuánto vale un niño? Un niño vale 217.000 pesos mensuales y a una de estas corporaciones le conviene que ese niño esté el mayor tiempo posible. Súmale la perspectiva de género mal entendida, y cuando esa falsa denuncia, de la cual yo digo estos PRM son cómplices y el juzgado es cómplice, se comprueba que es falsa, ¿qué es lo que se hace para minorar esto de lo cual ellos fueron parte también? Terminan diciendo: mira, no se comprobó que había abuso sexual, es cierto, no se comprobó. Tampoco podemos decir que no sea cierto, porque a este papá le dieron un archivo provisional. Así que digamos que quedó en el limbo. Lo vamos a revincular, pero ojo, que acá apareció que hubo violencia vicaria, que acá hubo violencia económica, que acá hubo violencia de distinto tipo de este hombre, más allá de que no se comprobó solamente su abuso sexual y queda en tierra de nadie. Así que lo vamos a revincular muy de a poquito y con igual mucho cuidado. Igual manchado, o sea, al final es eso. O sea, la mancha no te la saca siempre. nadie. No hay forma. Entonces, eso es algo que yo creo que tenemos que modificar. Tenemos que generar espacios donde no se dé por verdad, por un lado, absolutamente la versión de una de las partes y se elimine la figura de ese padre, y por otro lado también se resguarden los derechos de ese niño. Es decir, instancias, por ejemplo, supervisadas, donde no se corte el vínculo, no se cumpla el objetivo, no se corte el vínculo, pero se supervise. ¿Ese niño o esa niña tiene resistencia con ese padre? ¿Es así o no es así? Veámoslo con gente especializada, en centros especializados, independientes, sin perspectiva más que de la justicia, digamos, que observen esto, y te aseguro, y por otro lado, y funcionaría, y por otro lado, hay que penalizar a las asociaciones ilícitas de facto, entre abogados, digamos, y psicólogos de lado y lado, que se dedican a hacer pedazos a la contraparte de manera privada, digamos, con el solo objetivo de ganar dinero, a los jueces de familia que no llevan a cabo su labor de justicia real, que no respetan la presunción de inocencia y que cuando se dan cuenta que estas denuncias son falsas, no elevan los antecedentes de la justicia penal. Hay que terminar con el archivo provisional. Es decir,
Hoy día hay 2 proyectos de ley, digamos, de falsas denuncias, patrocinados, uno de ellos desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Porque esto que se está denunciando acá le pasa a evangélicos, católicos, sí, agnósticos, pues transversal, si esto no de tiene, clase media, claro, de clase baja, entre comillas. Oye, Javier, quiero preguntarte, ¿cuál fue tu impresión al conversar con el hijo de Tocornal? ¿Qué te pasó a ti internamente? Digamos, me estuve preparando mucho tiempo antes de hacerlo porque, digamos, uno se imagina muchas cosas. Primero, el daño que tiene que haber en esa persona. Segundo, cómo pudiste, qué explicación me vas a dar, digamos, porque es difícil pensar en un relato muy elaborado el que prestó él, con muchos detalles, digamos, y que reflejaba una persona muy siniestra, es decir, estamos en hora matinal, pero bueno, no voy a entrar en detalles, digamos, pero es una cuestión muy siniestra, ¿cierto? Una cuestión muy siniestra. Entonces mi pregunta era ¿con quién me voy a encontrar? Y por casualidad nos encontramos, antes de llegar nos encontramos en el ascensor. ¿Ya? Subimos al ascensor al mismo tiempo, digamos. Era un joven, digamos, bien parecido, enorme, y me encontré con un hombre que estaba estudiando, que estaba muy cerca de su papá y que sentía, digamos, mucho arrepentimiento de haber inventado esto. ¿Y la relación con su mamá? Cortada completamente. ¿Y en qué momento él se dio cuenta de que siempre había mentido? Siempre se dio cuenta, porque en este caso, un caso especial, la mentira partió de él para evitar que lo golpearan y que lo maltrataran, según lo que él explica, que era de lo que era víctima. Por parte de la mamá, en el fondo. Claro, entonces en algún momento tuvo un mal lenguaje dentro de su casa, o aludió como los niños aluden a una cuestión, una película pornográfica o alguna cuestión, y nuevamente sintió toda la tensión y la posibilidad de castigo, y dijo, mi papá me lo enseñó. Claro. Y de ahí empezó a entrelaborar y se empezó a alimentar de lo que la empleada que estaba ahí presente, que fue la que toma este primer relato, le empieza a decir, como cuando la gente evidentemente no sabe preguntar, no tiene la preparación, claro, digamos, para hacer esto, que es muy... Entonces, te hizo esto y también te hizo esto. Entonces él decía, lo que ella me iba diciendo yo lo veía como insumos, eran mis insumos para después seguir incorporando al relato. Un niño muy inteligente, con hartas dificultades y con harto daño durante la infancia, producto de situaciones que van, digamos, desde lo psicológico, lo sociológico, digamos, desde distintos puntos de vista. Era un niño que tenía muchos diagnósticos, que había sido tratado desde muy temprana edad por distintas cuestiones que iban desde, no se sabía si tenía epilepsia, si tenía algún tipo de autismo, digamos, un montón de cosas que él lo quejaba, muy medicamentado también, digamos, y como te digo, con mucha resistencia a su persona, digamos, a lo que él podía hacer respecto de una madre preocupada, que también con mucho odio hacia su padre, y que en algún momento encuentra esto como una bandera de lucha. Y ahí se van sumando elementos, el sistema de justicia que entra. Claro. ¿Y digamos, en qué momento él decide cortar la relación con su madre? Porque el papá estuvo 10 años, 10 años, pero él tenía 7 cuando inició esto. Claro. Igual era chico. Era chico. Mucho más, siempre vivió con culpa, decía, y en algún momento lo cerró, porque ya no soportaba esa sensación. Siempre estaba por dentro pensando, ¿por qué hice esto a mi papá? ¿Por qué hice esto a mi papá? Estoy metiéndome cada vez más, chuta, y ahora voy al juzgado, y ahora tengo que ir a esta otra instancia. ¿Pero responsabiliza en algún momento a la madre? Él la responsabiliza de que en un momento él le dijo que toda esta cuestión era mentira, y ella le respondió más o menos con un... Yo también fui víctima de tu papá, y yo fui mucho más víctima que tú, porque tu papá me hizo todo esto. Entonces ahí ya él, de alguna forma, cachó que no había terreno fértil para poder establecer un lazo empático donde la otra persona se pusiera realmente en el lugar de lo que vivió un niño en esa posición. ¿Y la relación de él con su hermano? ¿Cuántos hermanos es? Son 2. 2. Sí. ¿Tampoco 2. Con el hermano? No, tampoco. ¿Porque lo responsabilizan? De alguna manera, sí. Wow. Sí. O sea, aquí se rompió, pero cualquier vínculo familiar y no hay posibilidad de recomponerlo. Por eso que es tan importante en estos casos, repito, digamos, porque la justicia, ¿sabes cuál es el problema? Que sí se ve influenciada por el juicio público.
Y tú te vas dando cuenta en lo que pasa con el caso Hermosilla, por ejemplo, lo que ha pasado otras veces con el caso Cornejo, que incluso se llega a reprender, a sacar ministro, es decir, así de lábil es esta situación. Cómo los sistemas de justicia, por ejemplo, las leyes se van endureciendo o reblandeciendo según lo que nosotros desde nuestras casas opinamos respecto de la seguridad, respecto de la delincuencia, respecto de la corrupción. Entonces somos un actor importante, fundamental. La justicia no es independiente en ese sentido totalmente como uno creyera. Entonces nosotros mismos por lo mismo tenemos que tener, yo creo, ese cuidado, y el libro apunta un poco a eso, pero sobre todo a custodiar lo más importante que tenemos, que es nuestra infancia, porque acá si los papás salen destruidos, digamos que son adultos destruidos, pero lo que sufren los niños al ser parte de estas cuestiones es una cuestión que es irreparable. Eso te iba a decir, irreparable, irreparable. Irreparable, irreversible. Sí. Oye, tu libro ya vamos en la tercera edición y falta muy poquito para la cuarta, o sea, es un éxito de ventas. Sí. ¿Dónde la gente lo puede encontrar? Bueno, en internet, por ejemplo, en Busca Libre, en la página de Planeta también, y en todas las grandes cadenas de librería, digamos, medianas librerías y pequeñas librerías, también está distribuido a nivel nacional, y se puede comprar incluso desde afuera, digamos, por Busca Libre. ¿Y cuántos casos? Porque aquí hablamos hoy día, ¿no siento ampliamente de lo que es el caso Tocornal, también tocas el caso de Rodrigo Saavedra, ¿no es cierto? Que ese es un caso, en el fondo, distinto, porque no estamos hablando de una persona ABC1, sino que es una persona de un origen más humilde. Claro, y ahí incluso, para que veas tú lo que son las cosas, digamos, incluso hay un peritaje del Servicio Médico Legal que dice que la hija fue desvirginada. Y después esa niña dice, cuando el papá está preso 3 años, dice, yo soy virgen. Y el Servicio Médico Legal se equivocó. Le hicieron un nuevo peritaje y la niña era virgen, efectivamente. O sea, no había sido violada. ¿Y qué posibilidad tenía Rodrigo Saavedra Conus, digamos, proveniente de una familia muy humilde, con muchas dificultades, etcétera, con un conflicto de dinero previo, digamos, es un caso de manual, el caso de Rodrigo Saavedra Conus, donde la señora incluso lo va a amenazar a la cárcel cuando está preso y le dice, oye, págame la pensión de alimento que me debes, ¿cachai? Porque por eso parte esto. A ver, parte este conflicto por un no pago de pensión, ¿no es cierto? Por una deuda. Y ella piensa que él adentro de la cárcel todavía puede trabajar, digamos, y puede hacer cosas, meterse a algún taller y pásame algo de plata. Lo va a presionar por eso. Y la niña dice que había sido desvirginada por su padre. Claro, exacto. Y le hacen los peritajes. Y los peritajes dicen, sí, fue violada. No lo puedo creer. Sí, no, ese nivel estamos hablando. O sea, los abogados de Rodrigo, que son gente que tomó este caso pro bono, por lo grave que estamos hablando, tampoco se lo explican. Dicen, bueno, yo la única explicación que tengo, me decía uno de los abogados, es que se hayan equivocado y hayan traspapelado las páginas, digamos, y se hayan equivocado y le hayan puesto otro nombre a un caso, porque no se explica de otra manera. Eso es como para una demanda, para una contrademanda. Demandó. Él recibió, como pocas personas, recibió la inocencia de parte de la Corte Suprema, que dejó abierta la puerta para que él presentara una demanda, y cuando presentó la demanda le dijeron que no. ¿Y que no por qué? Porque no estaban esos elementos a la mano para la justicia cuando él fue... No estaba el testimonio de la hija ni el nuevo peritaje, digamos, cuando fue condenado. Y no se hacen cargo de que el Servicio Médico Legal fue el principal insumo que tuvieron para condenarlo. De eso yo leí la sentencia. Mutis por el foro, digamos, del Servicio Médico Legal, que es un organismo de ellos, del Estado, mandatados por la propia justicia para hacer ese peritaje. Ahí, qué increíble, silencio. Qué increíble. Así. ¿Cuántos casos tú tratas en este libro? Entre casos nombrados, con nombre, con apellido, etcétera, como cerca entre 20 y 30 casos más o menos están ahí. Oye, que increíble. Están mencionados en mayor o menor, digamos, medida. Pero 2 son los casos fundamentales. Cuando publicamos este libro era muy difícil publicarlo. Yo le agradezco, digamos, a Editorial Planeta que lo haya hecho, porque justamente la reflexión, digamos, desde el punto de vista legal era, esto no se pueden publicar todos estos casos porque estas causas, como lo que estamos hablando, nunca hay inocencia. Claro. Entonces nos exponemos a una demanda, Javier, digamos, si es que publicamos todo lo que tú
quieres publicar. Entonces fue muy difícil. Sacamos finalmente el caso Saavedra Conus, con nombre y apellido, digamos, y largo, y el de Tocornal, porque eran casos que estaban completamente cerrados. Pero ahí el abogado, su reflexión era, si demandaron a esas mujeres falsamente a su padre por abuso, ¿tú crees que van a tener algún problema en demandar a la editorial? O ¿Qué consecuencias tuviste tú al sacar este libro? Mira, consecuencias personales. De una parte de la sociedad muy extrema, una condena. Una parte, digamos, de la sociedad que yo no conocía, digamos, con ese nivel de virulencia, que había apoyado otras publicaciones mías que tenían que ver con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero que aquí se volvieron frente a este libro más conservadores que la dictadura. Digamos, cuando se denunciaban violaciones a los derechos humanos durante la dictadura decía que eran excesos. Y esta gente de izquierda afectada, digamos, por esta situación, estoy hablando de un extremo, decía no son excesos, lo que pasa es que no se conoce. Y hoy día, cuando yo denuncio esto, esta gente, que es gente que defendió las violaciones, digamos que las violaciones a los derechos humanos, que investigó violaciones a los derechos humanos o que denunció violaciones a los derechos humanos, dicen no, el sistema funciona perfecto. El sistema, los juzgados de familias también, y lo que tú estás denunciando, Javier, es un asterisco, es algo que no existe, es algo que no está representado en las cifras legales. Así que seamos legalistas, defendamos las instituciones. Entonces, una vuelta de chaqueta, digamos, importante de un sector, digamos, vuelvo a decir, muy extremo de la sociedad. Un sector medio, que yo te dijera que pudiera ir, como decimos, desde izquierda hasta derecha, independiente del credo, también con muy buena recepción del libro, y eso es lo que implica que el libro se haya leído, que se esté debatiendo. Y que ya vaya, ¿no es cierto?, en camino a una cuarta edición. Javier, te quiero agradecer que nos hayas acompañado, que nos hayas contado de este libro, súper interesante, así que la invitación es a que lo busquen porque está en todas las librerías en internet. Falsas denuncias de Javier Rebolledo Escobar, es un libro que vale la pena leer. Muchas gracias por la invitación. Oye, yo parece que estoy sin sono, así que así es, estoy sin sono, así que los voy a invitar a que nos vayamos a unos cortitos consejos comerciales y ya regresamos aquí en Buenos Días, Buenas Tardes.